Venga a ayudarme a levantar un poquito el púlpito, ¿verdad? Lo veo. No levanta más, muy bien. Si no, así lo dejamos, no hay ningún problema. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí esta mañana. Me da mucho gusto saber que a medida que va pasando el tiempo, familias, amigos, hermanos empiezan a regresar. Amén. Y así va a ser, indudablemente. Amén. Estaré con ustedes este domingo y el próximo, y después nuestro hermano William estará haciéndose cargo de los siguientes, entiendo, 2 domingos, y ya el hermano Roger están trabajando en la continuación de los oradores. Amén. Así que gloria a Dios, ha sido una semana de gran bendición. Dios ha contestado nuestras oraciones y Dios está obrando de una manera maravillosa, mis hermanos. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestra miniserie acerca del reino de Dios. Y estamos en Romanos capítulo 14, verso 17, donde dice ahí, porque el reino ¿de quién? El reino de Dios, amén, amén, porque el reino de Dios, porque el reino de Dios dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Son elementos importantes. Ya hablamos del reino de Dios, lo abrimos la semana pasada. Y en el primer punto que estuvimos hablando, dijimos que el reino es propiedad privada de Dios. Amén. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra reino e iglesia intercambiablemente, mis hermanos. Amén. No son elementos diferentes, es exactamente lo mismo. Amén. Y este reino, dijimos, es propiedad privada de Dios. Amén. Porque allá encontramos nosotros en la carta del apóstol Pedro, si ustedes van conmigo y son tan amables, allá a primera de Pedro, capítulo 1, debe ser verso 18 y 19, dice ahí cuál fue el costo que pagó Papá Dios por su reino, por su iglesia. Dice, sabiendo, 1 Pedro 1:18, que fuisteis rescatados, circule la palabra rescatados, quiere decir comprados, volver a comprar, amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque cuando estábamos en el reino de las tinieblas, vivíamos un estilo de vida vano, era una vana manera de vivir, la cual habías recibido de vuestros padres. Esa era nuestra realidad, ¿verdad? Pero hemos sido rescatados, hemos sido comprados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero dice, manifestado en los postreros de los tiempos por amor a vosotros. Amén. Entonces, este reino de Dios es propiedad privada de Dios, mis hermanos. Amén. Por eso dice Pablo en Romanos 14:17, porque en el reino de Dios
No es comida ni es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Bueno, hablamos de esos puntos hermosos. Este reino fue planeado, ya lo vimos, Efesios capítulo 1, Pedro también lo dice, desde antes de la fundación del mundo. El escritor Pablo en Efesios lo dice también, no fue un accidente, pero también fue profetizado. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, no se les olvide, mis hermanos, que en el contexto de Daniel capítulo 2, estos reyes se está refiriendo a los reyes del Imperio Romano. Manténganlo en mente porque eso nos va a ayudar a entender el tercer punto que vamos a ver hoy. Amén. Ahora bien, en los días de los reyes romanos, ¿verdad? El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. No será jamás destruido, y este reino, dice, permanecerá para siempre. Amén. Entonces ahí nos habla de la cronología del tiempo cuando este reino se iba a establecer en los días del Imperio Romano. Amén. Y nos habla de dos características de este reino. Daniel dice, será un reino indestructible, no será jamás destruido. Amén. Pero también nos dijo que este reino es un reino eterno, permanecerá para siempre. Amén. Van a venir situaciones, van a venir desafíos, van a venir desánimos, van a venir ataques de Satanás, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien destruir. Satanás quiere destruir tu familia, Satanás quiere destruir tu economía, Satanás quiere destruir tu salud, Satanás quiere destruirte, porque dice que Satanás ha venido solo para matar, hurtar y destruir. Así que no te engañes. Si estás pasando por momentos difíciles en tu matrimonio, en tu economía, con tu familia, contigo mismo, contigo misma, porque a veces ni nosotros mismos nos entendemos, ¿verdad? Que somos seres laberínticos, somos seres confusos, ¿no es esto cierto? Y Satanás viene a matar, hurtar y destruir, pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. El reino de los cielos, la iglesia es gozo, justicia es paz, gloria a Dios. Pero también nos dice Isaías 2 del 1 al 4 que ese reino se habría de establecer en Jerusalén. Amén, anótenlo porque luego dicen que no les expliqué. Amén. No se crean, ustedes son las mejores ovejas. Muy bien, dice Isaías que en Jerusalén se habría de establecer el reino. Pero también dice Isaías que habrían de venir ese día a Jerusalén de todas las naciones. Nos lo dijo Isaías. Otra vez, Daniel nos habló de la cronología de cuándo se iba a establecer el reino. Nos habló de dos características del reino, indestructible y eterno. Isaías nos habla ya no de la cronología, nos habla de la geografía del reino, de dónde se iba a establecer el reino. Y dice que es en Jerusalén. Y también nos habla a nosotros de que la audiencia que iba a estar en ese establecimiento del reino. Vendrán de todas las naciones, dijo Isaías 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Es cronología también.
En lo postrero de los tiempos, ya lo estudiamos, Hebreos 1 del 1 al 4. La dispensación de la cruz. Porque dijimos nosotros hay 3 dispensaciones bíblicamente hablando. La dispensación patriarcal, cuando Dios se comunicó con la raza humana a través de los patriarcas. Amén. Sí, a través de los patriarcas. Y los patriarcas comunicaban el mensaje a sus familias. Pero esa dispensación terminó. Y llegó la dispensación mosaica, cuando Dios se comunicó a través de Moisés y le dio aquel decálogo, aquellas leyes en piedra. Pero esa dispensación terminó en la cruz, porque dice el apóstol Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la edad mosaica terminó en la cruz de Cristo. Amén. Lo dice el apóstol Pablo muchas veces. Ahí terminó, en la cruz de nuestro Señor Jesús. Y de la cruz hacia el último día de la historia aquí en la tierra, de Jesús es el postrero de los tiempos. Amén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, dice, y vendrán y dirán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Y de dónde? Jerusalén, la palabra de Jehová. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, entonces continuamos, gloria a Dios, y hablamos también ya de estos puntos, planeado, profetizado, pero hablamos de la realidad del reino, que en el bosquejo es el punto 4, gracias Rafaela, ¿verdad? De la realidad del reino. Y hablamos y dijimos que esa realidad la vemos en 4 vertientes. Número 1, que para que exista un reino tiene que haber un rey. Amén. Y sabemos que este reino tiene un rey, tiene un Señor. ¿Quién es? Cristo Jesús nuestro Señor. No soy yo, no eres tú, no, es Cristo Jesús. Apocalipsis 19, 16 y Romanos 14, 7 al 9. Dijimos nosotros que para que un reino exista tiene que haber un territorio. Amén. Y dijimos nosotros que ese territorio sobre el cual nuestro Señor Jesús reina es nuestro corazón. Efesios 3, 14 al 21 y Colosenses 1, 26 al 27. Es nuestro corazón donde reina nuestro Señor Jesús. No es un reino terrenal, acuérdate. Amén. Número 3, hablamos que para que exista un reino tiene que haber súbditos, tiene que haber siervos, tiene que haber esclavos, ¿verdad? Y hablamos de esto y entonces leímos nosotros Romanos capítulo 6 del verso 16 en adelante, donde se menciona que antes de que tú y yo viniéramos al reino de Dios, a su iglesia, nosotros éramos siervos, éramos esclavos del pecado. Dice Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios. Amén. Y vamos a darle gloria a Dios.
Sí, porque aunque todavía estamos nosotros en un proceso de crecimiento, pero gloria a Dios, por su gracia ya somos parte del reino de nuestro Dios. Así que no te sientas tú como un parche mal pegado, no te sientas como sapo de otro pozo, como digo, que ese es más cubano ese dicho, ¿verdad? El dicho de parche mal pegado es más, lo he oído mucho en México, pero le oí a Gisela que mandó por ahí algún video donde dice, no te sientas sapo de otro pozo, ¿verdad? No te sientas eso, no te sientas como parche mal pegado, no te sientas inadecuado, no te sientas indigno, no te sientas avergonzado si ya estás en el reino de Dios y todavía sigues teniendo situaciones difíciles. No te sientas inadecuado, porque ese pensamiento no es de papá Dios, ese pensamiento es de Satanás que viene a matar, hurtar y destruir, y viene a hurtar el gozo que existe en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no estamos los perfectos, no estamos las eminencias, no estamos, no, en el reino de Dios estamos los imperfectos, que hemos reconocido que el único que puede cambiar y transformar el agua en vino, la inmundicia en santidad, es papá Dios a través de la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, allá en el mundo de las tinieblas, en el reino de Satanás, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, circule forma de doctrina y póngale evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. A veces, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados de él, viniste a ser siervos de la justicia, gloria a Dios. Entonces, no te sientas mal, esa era nuestra realidad, éramos esclavos, estábamos viviendo en el reino de las tinieblas, pero ya estamos en el reino de Dios, pero va a seguir viendo desafíos, mis hermanos. Porque Cristo lo dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción y va a haber sufrimiento, aún estando en el reino de Dios, amén. Por 4 razones. Número 1, a veces por nuestras malas decisiones. Amén. A veces hacemos malas decisiones. Número 2, por la mala decisión de otros. Anótelo. Amén. A veces no es por tu mala decisión, por la mala decisión de alguien más. Número 3, a veces por nuestro pecado. Desobedecemos a Dios, nos vamos ahí, ¿verdad? Haciendo como de ovejitas o carroncitas, ¿verdad? Y no obedecemos al Señor y luego pagamos consecuencias. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Gloria a Dios. ¿Quién leyó todo el capítulo de Romanos 6, como les dije de tarea? Amén, amén, amén. Se me hace que me están fallando. Les voy a poner carita triste ahí en el homework report, ahí, ¿verdad? Muy bien. Por tu pecado o por el pecado de otros. A veces sufres por el pecado de otros. Y ya van 4 y 5. A veces sufrimos simplemente porque vivimos en un mundo caído, mis hermanos. Amén. Pero este mundo caído no va a estar caído para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque se va a llegar el día cuando nuestro Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Amén. Y entonces ese día, gloria a Dios, ya no va a haber más de esas luchas. Gloria a su nombre. Filipenses, ese verso tan hermoso, Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21, más nuestra ciudadanía está en el cielo,
de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El día viene, mis hermanos, amén. Cuando ya no va a haber más luchas y más de eso y más lo otro. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces no te sientas como inadecuado, no te sientas imperfecto, no. Mantén tus ojos puestos en Cristo Jesús, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la confusión, porque a veces estamos confundidos, pero el que no nos confunde es nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, gloria a su nombre. Bueno, territorios súbditos, y número 4, el 4 vertiente de la realidad del reino. Es que hay una ley, amén. No estamos en un reino sin leyes. Vivimos en un reino donde tenemos las leyes, tenemos las instrucciones a seguir, gloria a Dios. Leemos en Salmo 19, del 7 al 13. Salmos, vamos allá a Salmos, en el capítulo número 19. Y verso número 13 dice unas palabras tan hermosas. La ley de Jehová, Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vean ustedes, amén. Ustedes saben que estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles a esta misma hora, mis hermanos. Hay una situación bastante difícil en Afganistán. Amén. Si saben que la situación está muy seria. Y en todas situaciones de la pandemia, situaciones de lo que un huracán entrando aquí en Luisiana, amén, de categoría 4, o sea, eso está terrible. Situaciones difíciles, amén. Y hay mucha cuestión racial también, ¿no es esto cierto? Amén. Bueno, las leyes terrenales tienen poder sobre nosotros. Nos obligan a respetar la propiedad privada de otras personas. Amén. Nos olvida respetar la creencia, las raíces étnicas de diferentes personas y la ley nos sujeta a no tener actitudes de desprecio, racistas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y entonces va una persona diferente a nosotros, ¿me entiendes? Y de pronto hay gente que se molesta y empiezan a gritarse cosas feas, ¿verdad? Esto sale mucho en Facebook por ahí, ¿verdad? Habrán visto así gente con actitudes racistas. Pero la ley me obliga a mí a respetarlo y lo respetamos. Amén. Sí, y me obliga porque si no, dice, si no vengo por ti te arresto y te pongo en la cárcel. No, entonces no digo nada. Pero lo hermoso de la ley de Dios, la ley en su reino, es que no solamente me obliga a que yo haga ciertas cosas, sino que convierte el corazón del hombre. Y no solamente aprendemos con las leyes de Dios a respetar a los demás, sino amar a los demás. Porque en el reino de Dios lo más importante, mis hermanos, Cristo lo dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero es algo que nos sale del corazón, no solamente nos obliga, lo hacemos por amor. Porque aunque aquella gente sea diferente a nosotros, aprendemos a amarlos. Amén. Porque el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si no amas a tu prójimo que lo ves, a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves?
Amén. Entonces por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, gloria a Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra en los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y luego dice que los mandamientos de Jehová son deseables, son más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Este reino, mis hermanos, tiene una ley, y esa ley es perfecta. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Como una antorcha que alumbra, gracias hermano Berardo, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, oigan, sí lo estaba diciendo bien, ¿verdad? Yo pensaba que a lo mejor no, pero sí dice ahí como lo estaba diciendo. O sea que este viejito de 58 años todavía tiene cuerda, ¿verdad? Todavía me aviento mis corridas diariamente, gloria a Dios, ¿verdad? 45 minutos nada más, ¿verdad? Amén. 7 kilómetros, 14 kilómetros diario en bicicleta, ahora que no los vi. Pero no solo para adelgazar, no, para ir a visitar ovejitas allá, perdidas allá entre donde nadie llega. Allá quiero ir. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Bicicleta. ¿Verdad? Bueno, ¿en qué iba? Que recorrí más de 500 kilómetros en estos días que no los vi, de montaña, amén, gloria a Dios, amén. Y también ando medio rosadón por el caballo, pues no estaba acostumbrado, ¿verdad? Pero gloria a Dios, amén. El reino de Dios es universal, mis hermanos, amén, 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 amén. Tenemos también en el reino de Dios, y esto nos debe dar seguridad, nos debe dar confianza, porque no somos ciudadanos así como allá olvidados, allá perdidos, sin rey, sin territorio, sin señor, sin guía, sin capitán, no, sin leyes, no. Tenemos leyes, gloria a Dios. Y dice la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sí, la palabra de Dios es nuestra lámpara en lugar oscuro. En el reino tenemos la bendición. ¿Tienes problemas matrimoniales? Levanten la mano, no, mejor no. Y entonces tratas de una forma y tratas de otra, pero cuando te enfocas, cuando miras a la palabra del Señor, su ley, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entonces tienes dirección, sabes para dónde ir, cómo solucionar aquella situación, porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Sí, gloria a Dios. Y mantienes tus ojos puestos en esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, en el reino de Dios están los 4 elementos que debe tener un reino para que exista. Hay un rey, hay un territorio, hay súbditos y hay una ley. Y aquí los tenemos, gloria al Señor. Pero pasemos al siguiente punto del reino.
Ahora sí vamos en el punto 3. Espero no tener confundido allá el equipo de tecnología. Amén. Es real, es perfecta, gloria a Dios. Y el reino de Dios, mis hermanos, vamos a ver aquí en este punto, en el punto del bosquejo, es el punto 2, fue anunciado. El reino fue anunciado. Lo anunció Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 3 del 1 al 2. Vean ahí. Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y lo vamos a ver mucho en los evangelios cuando habla en las parábolas, porque el reino de los cielos es semejante a una red. Amén. Que es echada al mar y la sacan la red, la sacan, y cuando la traen a la orilla hay muchas clases de peces. Amén. Y es lo mismo en el reino. El Señor Jesús aventó la red, gloria a Dios, y pescó de todo. Así que no te empieces a voltear a ver a qué, ¿verdad? Vemos de toda clase de peces. Amén. Diferentes emociones, diferentes sensibilidades, diferentes narrativas históricas, diferentes contextos académicos. Hay doctores en el reino, PhD, masters, abogados, tenemos ingenieros, tenemos, ¿verdad? Y de todo, ¿verdad? Y otros que, bueno, cualquier oficio, empresarios, vendedores, whatever, ¿verdad? Con diferentes sentimientos y emociones y diferentes sensibilidades, porque el reino de Dios es muy grande, enorme, variado, de mucho, gloria a Dios. Entonces el reino de los cielos es semejante a una red que se echó y trajo toda clase de peces, y esa es la voluntad de Dios. Amén, gloria a su nombre. Pero todos en medio de esas diferencias tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos. Amén, porque este reino costó demasiado para que no lo cuidemos. Amén. Y lo cuidamos, mis hermanos, en las relaciones interpersonales, como tanto que estuve hablando durante la pandemia, ¿verdad? Ahí cuidamos el reino. Amén. Bueno, ¿por qué llegué hasta allá? Bueno, Juan está anunciando el reino, que el reino se acerca, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha... Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino al Rey, camino al Señor, y enderezad sus sendas. Gloria a su nombre. El reino de los cielos se ha... Y todo esto está ocurriendo en los días de los reyes de Roma. Es Roma el que está en el poder, amén. Muy bien, pero no solamente Juan anunció y dijo que ya arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pero también nuestro Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, que es gozo, justicia y paz, se ha acercado, gloria a Dios. Pero no solamente Juan el Bautista y Jesús. El Mateo capítulo 10, verso 7 también nos da luz ahí.
Y dice que los discípulos a quien Jesús escogió, los 12, Mateo 17. Jesús les dio la comisión y les dijo, id y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén, gloria a Dios. Ahí están los 12 anunciando, el reino de los cielos se ha. Pero no solamente ellos, también en Lucas 10, 19. Vamos rápidamente, Mateo, Marcos, Lucas 10, 19. Aquellos 70 discípulos a quien Jesús preparó. En Lucas 10, 9. Dice la palabra de Dios así de la siguiente manera. Dice, y sanad a los enfermos, que en aquella ciudad haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Aquí dice el reino de Dios. Amén. Fue planeado, anótelo, fue profetizado, es real. Se anunció que se acercaba y llegó el día de su establecimiento. Vayamos rápidamente a la cronología y a la geografía y a las características del reino ya profetizados. Iba a ser en los días de los reyes romanos, en los días del imperio romano. Esa es la cronología, es el tiempo. Iba a ser en Jerusalén, Isaías capítulo 2 del 1 al 4. Y número 3, la audiencia. Iba a haber en ese día gente de todas las naciones, que habrían de decir, venid y subamos al monte de Sión, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, gloria a Dios. Y llegamos al cumplimiento en Hechos capítulo número 2. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Amén. Aquel día en Hechos 2, cronología, era el tiempo de los reyes romanos, gloria a Dios. Número 2, la geografía, Hechos 2, Jerusalén. Vean ustedes, la audiencia en aquel día del Pentecostés, que era un día domingo en Jerusalén, dice Hechos capítulo número 2 y verso número 8 y 9. Cuando dice aquella gente, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. ¿Cómo les oímos nosotros hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? Entonces los elementos de la profecía se cumplen en Hechos capítulo 2. Es en Jerusalén. Hay una audiencia de todas las naciones, de muchas naciones. Es en Jerusalén, mis hermanos. Y no solamente ello, sino que ese día que fue domingo, que fue en Jerusalén, ¿quién predicó el primer sermón? ¿Quién predicó ahí en Hechos capítulo 2, mis hermanos? El apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Pedro predicó y entonces dice ahí, vean los resultados de la predicación. Hechos 2, 37 y 38.
Al oír esto, toda la predicación de Pedro, que es hermosa, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, porque en el reino de Dios hay que perseverar, porque dice la palabra de Dios que en los postreros de los tiempos la fe de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, mis hermanos. Gloria a Dios. Y ahí se inicia el reino, porque todos los elementos proféticos se cumplen ahí en Jerusalén. Amén. Y no solamente eso, el Nuevo Testamento habla del reino como algo que ya se había establecido. Amén, ya estoy por terminar. Y este va a ser el siguiente punto. Ya vimos Hechos capítulo 2, ya mencioné Colosenses 1:13. Dice que Dios, Papá Dios, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Antes nuestra realidad, vivíamos en las tinieblas. Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Y Él nos dio vida a nosotros, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Esa era nuestra realidad, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra realidad. Estábamos en el reino de las tinieblas. No hacías lo que tú querías, hacías lo que Satanás te ordenaba. Hace 3-4 semanas, ¿escucharon la noticia ustedes de este hombre joven, mediana edad, de California, que fue a México porque su esposa se había llevado a sus 2 niños? Y que fue y con una daga los mató y fue y los tiró a un monte, porque dijo que Satanás le había dicho que esa era una simiente de Satanás, que tenían el DNA de la serpiente, que cuánta cosa. Esa es la cosa mala, mis hermanos. ¿Cómo puede un ser humano llegar a creer esas cosas y matar a unas criaturas y a sus hijos? Cuando el hombre vive en el dominio de Satanás, cuando la mujer vive en el dominio de Satanás, no hace lo que quiere, hace lo que Satanás le ordena. Amén. Bueno, pues no diga gloria a Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando de que vives en el mundo de Satanás, ¿verdad? Qué terrible. No haces lo que tú quieres, haces lo que Satanás te ordena. Y esa era nuestra realidad.
Y si todavía tenemos nosotros actitudes equivocadas, deja que el Señor transforme tu corazón, transforme tu vida. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Hijo. Y Pablo lo dice en Colosenses 1:13, que se escribió en el primer siglo, en los días de los reyes romanos. El Nuevo Testamento habla del reino como algo que ya se había establecido. Colosenses capítulo 4, Colosenses 4:11. Dice la palabra, están haciendo notas mis hermanos. Dice la palabra de Jesús Pablo cuando se está despidiendo de los hermanos en Colosa, saludando a sus amigos, dando las instrucciones finales, mencionando a aquellos que le habían ayudado. Dice a Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús llamado el justo, son los que me han ayudado o son los que me ayudan en el reino de Dios. Son los que me ayudan. No dice son los que me van a ayudar allá en el final de aquellos años. No. En el primer siglo son los que me ayudan en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, mis hermanos, se estableció en el primer siglo y los escritores bíblicos hablan del reino de Dios como algo que ya estaba ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor ahí, mis hermanos. Dice, acuérdense, ya también hablándole a los tesalonicenses. Vosotros sois testigos, verso 10, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Y les encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que allá en el final de los tiempos los llamará a su reino y gloria. ¿Así dice? No, dice, les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó. Está en pasado, ya se había establecido, Hechos 2, que os llamó a su reino y gloria. Porque en la Biblia se utiliza intercambiablemente el término reino e iglesia como una sola realidad, mis hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 28. Vamos a Hebreos capítulo número 12, verso 28. Qué hermoso. Dice la palabra de Dios así, mis hermanos. Hagan notas. Ya estamos ahí, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28, dije yo, mis hermanos. Yo creo que no es el 28, ¿verdad? Les falló ahí, les fallé en lo que hacen ellos. Bueno, se los voy a deber ese de Hebreos para la próxima ocasión, ¿verdad? A ver, ¿no será el 11, 28? A ver, ya está acá en el reino, pero no menciona nada del reino ahí. ¿Sí? Así que recibiendo, amén, gloria a Dios, mi hermana Gisela. Vamos a darle un aplauso a mi hermanita Gisela. Claro que sí. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con todo temor y reverencia. Y el último pasaje, Apocalipsis capítulo número 1, verso 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano, fíjense, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice el apóstol Juan, dice, yo vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Ya estaba Juan participando en el reino, porque el reino se estableció, el reino de Dios del que habla Romanos capítulo número 6, Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Gloria a Dios. Así que entonces, pues a enseñar, ríete, relájate. Amén. Gloria a Dios, relájate, no vengas estresado. Mira que si te agarras la espalda así el cuello, yo creo que encontraríamos ahí un ladrillo, ¿verdad? Así todo. Oye, tranquila, relájate, ¿verdad? Gloria a Dios, gózate, porque el reino de Dios es gozo, mis hermanos, es la vida abundante. Dijo que no os afanéis por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Baste cada día su propio afán. Y si las aves del cielo no siembran, ni riegan, ni juntan en graneros, sino nuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces hay que aprender, mis hermanos, que nos goza. El reino es gozo. Es alegría, enseña la mazorca, enseña el diente de oro. Amén. Sonríe, alégrate en el Señor, sal de aquí gozoso porque tienes un rey, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Que gloria a Dios. ¿Quién dice amén, mis hermanos? Alégrate, alégrate porque no eres un accidente, eres alguien especial. Porque el Señor planeó esto desde la eternidad, lo profetizó, lo anunció, lo estableció, porque es real. Amén. Y un día el Señor va a venir por su reino, va a venir por su iglesia, va a venir por ti. Y va a ser algo glorioso, va a ser algo hermoso. Pero tenemos que estar preparados. Y si hay alguien en esta mañana que no ha entrado en el reino de Dios, recuerda lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera a través de la fe en Cristo nacer de nuevo? ¿Habrá alguien que quisiera morir a su vida pasada y empezar una vida nueva en Cristo para obtener la bendición de Romanos 6, verso 7? Mientras cantamos el himno, si no has obedecido al Señor y si no has muerto con nuestro Señor Jesús y quisieras ver y entrar y nacer de nuevo, ven, mientras cantamos un himno, te vamos a estar esperando. Que Dios bendiga su palabra.